el presidente Gustavo Petro firmó el decreto que garantiza la gratuidad en la educación superior pública. Con esta medida, lo que se quiere es financiar la matrícula de los estudiantes de nivel técnico, profesional tecnológico y profesional universitario en instituciones de educación superior pública. Saludamos al ex senador Antonio Sanguino, en su momento autor de esta iniciativa. Ex senador, buenos días, gracias por estos minutos en Caracol y feliz año. Muy buenos días, Juan, para ti y para la gente que está contigo hoy conduciendo este espacio informativo y por supuesto para toda la audiencia, lamentando el fallecimiento del profesor, del jurista Juan Carlos Henao, como lo está lamentando todo el país. Doctor Sanguino, la gente no tiene muy claro cómo estaba entonces funcionando la educación pública en Colombia. Digamos, hay gente que sí estudiaba gratis, otros que pagaban un poquito. ¿Cómo era el panorama de la financiación de las matrículas de los estudiantes en las universidades públicas y qué va a cambiar a partir de ahora? Bueno, Juan, pues que recordemos que habían barreras de acceso a la educación pública superior. La educación pública superior aún no ha sido considerada legislativamente hablando un derecho fundamental. Eso hace parte de las iniciativas, 2 iniciativas que hoy hacen curso en el Congreso de la República, y mucho menos había gratuidad en la educación. Habían unos programas, un programa de créditos a través del ICETEX y unos créditos o programas condonables. La gratuidad dependía del desempeño académico o de condiciones que estaban referidas fundamentalmente a el desempeño de los estudiantes en las pruebas saber. Recuerdan ustedes el programa Serpilo Paga, pero eran créditos condonables. La gratuidad no existía. La gratuidad empezó a existir, hay que decirlo en honor a la verdad, en el marco de la pandemia. En el año 2020, los estudiantes de la Universidad del Atlántico inicialmente adelantaron una movilización para que en medio de la pandemia se garantizara lo que ellos empezaron a denominar la matrícula cero. Y lograron un acuerdo con la Gobernación del Atlántico para un programa muy específico en la Universidad del Atlántico que permitiera que los estudiantes no desertaran en medio de la pandemia. Varios senadores, entre esos el senador Wilson Arias en su momento, el senador Gustavo Bolívar y yo lideré, digamos, la iniciativa de construir un proyecto de ley que le diera permanencia y que ampliara en una perspectiva de largo plazo lo que se conoce como la matrícula cero o la gratuidad para el acceso a la educación superior, que fundamentalmente consiste en garantizar la financiación del 100% de la matrícula de los estudiantes. En Bogotá hay una experiencia muy particular que se llama Jóvenes a la U. En la administración de Claudia López se otorgaron becas del 100% de la matrícula a más de 50.000 estudiantes. Pero nosotros quisimos darle estabilidad jurídica mediante una ley de la República. Esa ley fue negada en el Congreso anterior en una ocasión, la volvimos a presentar, se aprobó en primer debate en la Comisión Sexta de una de las cámaras y luego tuvo un trámite exitoso en este periodo constitucional y se convirtió en la ley de la República, la ley 2307 del 23, que ha tenido en su desarrollo un decreto reglamentario por parte del Gobierno Nacional, que establece primero que haya gratuidad en la matrícula al 100% para estudiantes con vulnerabilidades especiales, con restricción en los ingresos de sus familias, que sea progresivo en el tiempo para que luego sea una política universal. Segundo, que sea para estudiantes de universidades públicas, 64 instituciones técnicas, tecnológicas y superiores en todo el país. Y tercero, que esa matrícula sea financiada con recursos del presupuesto general de la Nación, de tal suerte que no se agrave la situación de déficit financiero de las universidades públicas del país, que traen una situación de déficit crónico financiero. Porque el decreto temporal que expidió Duque en aquel entonces, a propósito de esta iniciativa que he contado de la Universidad del Atlántico y del Departamento del Atlántico, solo colocaba o solo comprometía a la Nación en una parte de la financiación de la matrícula, la otra parte corría por cuenta de las universidades y por cuenta de las gobernaciones y alcaldías. Ahora, toda la matrícula cero será financiada por el presupuesto general de la Nación. Eso equivale a 2.1 billones de pesos del presupuesto de este año del 2020.
2024. Y tiene, digamos, esa característica que usted mencionaba, doctor Sanguino, de permitir que el beneficio sea universal, es decir, no solamente para unos estratos 1, 2 y 3, sino también para estratos más altos y con un foco especial en población vulnerable, población afro, población indígena. ¿Qué características va a tener especialmente este beneficio para este tipo de población, la más vulnerable? Bueno, hay unas poblaciones consideradas de especial protección constitucional, víctimas de la violencia, afros, indígenas, poblaciones que tienen especial situación de vulnerabilidad. Esas serán priorizadas en la asignación del 100% del costo de la matrícula y por supuesto también a las personas clasificadas en el SISBEN 4. A partir de ahí arrancará progresivamente la universalidad de esta matrícula cero. De tal suerte que esta es una muy buena noticia para garantizar el derecho al acceso a la educación superior de los jóvenes de Colombia. Y hay un elemento adicional que me parece importante resaltar, y es que el decreto reglamentario de esta ley, ¿no?, también establece la gratuidad para el acceso a la educación superior en los programas de las escuelas de formación de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Serán cerca de 12.000 personas, jóvenes, vinculados a las fuerzas militares y de policía, que también tendrán acceso a este derecho o acceso a la educación superior mediante la garantía de este derecho a la educación. Ex senador, ¿se sabe cuánto, o han calculado cuánto va a costar eso? ¿De dónde salen los recursos? ¿Esa plata está garantizada? Para el año 2024 en el presupuesto general de la Nación están garantizados 2.1 billones de pesos, que es lo que se calcula valdrá el programa. No se financiará, repito, con recursos ni de las universidades, ni de las gobernaciones, ni de las alcaldías. Las gobernaciones y las alcaldías pueden complementar, por ejemplo, la garantía de la permanencia de los estudiantes en las universidades mediante programas complementarios en transporte, en sostenimiento de los estudiantes, que es el otro gran problema que empuja a la deserción de muchos jóvenes en las universidades públicas. Mucha gente tiene que salir de sus municipios a los sitios en donde existen las sedes de las universidades. Así que puede con esta apuesta, con este instrumento de la matrícula cero, también movilizar recursos del orden territorial o de las propias universidades para garantizar estos otros componentes. Y se calcula que en el año 2026 este programa estará costando 9.2 billones de pesos, porque va a haber una ampliación progresiva de su cobertura. De todas formas, ex senador Antonio Sanguino, se mantiene ahí un reto de acceso a la educación superior en Colombia. Solo 5 de cada 10 jóvenes que logran terminar el bachillerato pues se pueden acceder a este nivel de formación. Y esto no solamente tiene que ver con las posibilidades económicas, sino también con la cantidad de cupos que ofrecen las universidades públicas, con la infraestructura y de hecho también con la calidad de la educación en otros niveles, el nivel básico, el nivel de secundaria. ¿De qué manera el gobierno puede enfrentar este reto, además de este gran paso que está dando, pero cómo complementar para que haya también soluciones estructurales a lo que significa el acceso a la educación superior en nuestro país? El gobierno nacional ha anunciado, digamos, un esfuerzo especial en la calidad de la educación básica y media, pero adicionalmente ha venido anunciando también la construcción de infraestructura de educación superior, sobre todo en la Colombia profunda, en las zonas de mayor conflictividad y de mayor violencia, para aumentar la disponibilidad de cupos de educación superior. Por ejemplo, la Universidad del Catatumbo en el municipio del Tarra, y los anuncios que se han venido haciendo incluso con predios de la Sociedad de Activos Especiales en el Magdalena Medio y en otras regiones del país, de tal suerte que también ampliemos la oferta pública en educación superior. Eso es muy importante. Y en el Congreso de la República está haciendo tránsito una reforma constitucional para que la educación no sea considerada un servicio, sino un derecho fundamental. Eso implicaría compromisos presupuestales e institucionales del Estado y de los gobiernos, y una reforma a la Ley 30 para transformar, para modificar la fórmula con la cual el gobierno nacional le entrega recursos a las universidades públicas en las regiones, de tal suerte
que se reduzca su déficit financiero y se mejoren las condiciones de estos centros de educación superior pública para aumentar los cupos, la disponibilidad de cupos y la cobertura, de tal suerte que ningún joven de Colombia tenga ningún argumento para no acceder a la educación técnica, tecnológica o superior en cualquier lugar del territorio nacional. 9 de la mañana, 20 minutos. El senador Antonio Sanguino, gracias por estos minutos en Caracol y feliz año. Feliz año para usted, para usted, Juan, para Grace, que me alegra mucho volver a escucharla, y para todos los colombianos y colombianas.